Jan, tengo entendido que además tú presentaste como prueba un documento histórico de la revolución que escribió Fidel en agosto de 2010. ¿Qué pasó con eso? Bueno, también lo denegaron, aludiendo a que como estaba en el periódico Granma, que era un documento que cualquiera podía tener acceso y por tanto tratamos de, utilizando eso mismo, de reproducir extractos de ese documento en nuestro informe forense para resaltar el punto de defensa que queríamos, por supuesto, connotar ante el tribunal, valga la redundancia. Aquí tengo el documento, a ver si puedes leerlo. Por supuesto, sí, como no. Este fue el documento que presentamos. Se publicó en el periódico Granma y también en Cuadrante con fecha 13 de agosto de 2010. Decía Fidel en esta reflexión titulada El gigante de las 7 leguas, parte 2. El 12 de marzo del 2004 subimos por Interpol, ya está diciendo el Fidel en ese momento que Interpol puso en conocimiento de Cuba el 12 de marzo que un ciudadano de origen argentino naturalizado en México era reclamado en un caso de operaciones de procedencia ilícita. Fíjense de qué fecha la Interpol le comunica al gobierno cubano el interés que tienen en este ciudadano. En los interrogatorios declaró que, ya hablando de cuando se detuvo en Cuba, desde noviembre del año 2003 se había puesto de acuerdo con líderes políticos de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, el senador Diego Fernández de Ceballos y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, disculpen, para denunciar los manejos fraudulentos de funcionarios del gobierno del Distrito Federal, colaboradores cercanos al gobernador por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, en videos firmados por él. Fíjense, el objetivo fundamental, según declaró Ahumada, decía Fidel en esa reflexión, era dañar a López Obrador y al PRD para debilitarlo como candidato a las elecciones presidenciales de 2006. Ese era el objetivo que perseguía. Esos videos se firmaban para dañar a López Obrador y que no accediera a la presidencia de México. El 28 de abril del 2004 fue deportado a México Carlos Omar Cox, entregándose a las autoridades policiales, quedando detenido bajo la jurisdicción del juez del Distrito Federal, que había dictado orden de aprehensión. En esa misma fecha fue publicada la confirmación del MIGRE sobre el proceso seguido contra Carlos Omar y su deportación. Por supuesto, sigue afirmando Fidel en ese momento que sobre este caso se generó una fuerte campaña mediática. Y esto es importante, fíjense, respecto a la deportación se emitieron criterios favorables hacia Cuba por parte de dirigentes partidistas de diversas organizaciones, particularmente, por supuesto, del PRD. Fíjense, Godoy llamó a nuestra embajada satisfecho por la declaración cubana y por la deportación. Dijo que López Obrador está muy satisfecho. Era lo que más nos interesaba. Fíjense cómo el gobierno cubano recibió elogios y felicitaciones por parte de México por la actitud y la posición y la postura que tuvo Cuba. El Procurador General del Distrito Federal llamó a nuestra embajada para agradecer la deportación y pedir datos del vuelo. Estamos hablando del fiscal general de que está vinculado al gobierno en ese entonces. Así por el estilo, numerosas personalidades, representantes de organizaciones y partidos políticos, representantes y senadores nos expresaron su satisfacción y gratitud. Senadores, partidos políticos, representantes, ¿sí? Hubo una mejora, se puede decir que hubo una mejora en las relaciones entre Cuba y México a partir de este hecho, que por supuesto Luis Andrés no tenía nada que ver, pero si lo quería vincular la fiscalía, pues entonces era lo contrario. Por eso decíamos que había que darle una medalla en el caso que fuera real. Y no por lo que decía la defensa, por lo que decía el propio Fidel en esta reflexión. La fecha y la fecha en que escribió la reflexión, aunque se publicara el día 13, pero fue en agosto 12 de 2010, y ahí está la firma de él. Sí, bueno, voy a dejar de
compartir aquí y volvemos a la entrevista. Este elemento tan importante fue ignorado por la sala de instancia, ¿no es cierto? Por supuesto. Recalcar lo anterior y la arbitrariedad de juzgar por convicción sin verdaderas pruebas. Hay un hecho, Bill, disculpa que te interrumpa, Ajá. que nosotros lo propusimos, fíjense, alertando a la Fiscalía en el trámite del 253 del expediente de fase preparatoria antes de ir a juicio oral, que es cuando entra la abogado y puede proponer por él. También se lo metimos a los jueces y nunca fuimos escuchados. Como bien hablábamos ahorita, se hablaban de dos hechos, uno en el 2004 y otro en el 2014, por el cual se extraía la consecuencia jurídica de espionaje. En el caso del hecho del 2014, se hablaba de la búsqueda de información de dos personas y se acreditaba en el proceso por un informe que otra persona que usaba en el proceso había realizado búsqueda de dos mexicanos o había búsqueda de dos mexicanos. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cuántas búsquedas esta persona realizó? De esas búsquedas, ¿cuántos eran mexicanos y cuántos no? Para saber si realmente solamente buscó estos dos o buscaron otras más personas. Eso es un paso elemental en la búsqueda de esclarecimiento objetivo, multilateral y completo de los hechos. Eso nunca pasó. Eso, incluso la sala lo vivió intentando en su redacción poniendo dos personas requeridas. Estas personas, ¿qué personas? ¿Cuáles son sus nombres? Fulana tal buscó a Juan Pérez Pérez y Ernesto González Pérez, que eran dos personas de interés. El ministro está diciendo que dos personas le interesaba y está diciendo que esta persona buscó a dos mexicanos en el sistema. Pero esos mexicanos realmente coinciden con esos dos. ¿A cuántos mexicanos buscó en ese periodo? Sí, ni tan siquiera hechos tan simples, porque eso está en el sistema a partir de la clave de usuario. Eso se podía buscar de una manera sencilla y no se buscó. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy pidiendo y es una prueba que pudiera en contrario y pudiera afectar a mi cliente, ¿por qué no se buscó? Evidentemente porque estaba falseada la objetividad del proceso. Evidentemente porque a toda costa se intentó buscar o fundamentar una acusación sobre elementos falsos para dar al traste el juzgamiento y la sanción posterior de Luis Andrés, desde mi opinión muy personal.